Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a todos ustedes que han manifestado con mucho interés de venir a este aniversario número 40 de ese plan. Queremos celebrarlo con toda la gente que de alguna forma u otra ha tenido contacto con esta institución en los últimos 40 años, que son muchas personas. Algunos de ustedes recordarán el año 71, cuando se inició ese plan en la calle Las Urbinas, 130, bajo la ley de la Universidad Católica y como rector Fernando Castillo Velasco. Después nos fuimos a Campus Orientes y el año 76, dadas las circunstancias políticas del país, se decidió crear un centro independiente y ahí ese plan se trasladó a la mítica casa de Colón 3494. Y ahí se inició la historia de ese plan, con la I creando una nueva institución que hoy día justamente cumple 40 años. Sin lugar a dudas, ese plan ha marcado una huella muy profunda en la historia de Chile de los últimos 40 años y también ha marcado la historia personal de todos aquellos que hemos estado vinculados a ese plan. Hoy día queremos celebrar con todos ustedes estos largos 40 años, que sea una fiesta de reencuentro, de amistad, de recuerdos, y hemos sacado para esta oportunidad 2 libros de ese plan. Uno que se llama 40 años, 40 ideas, que es una recopilación de los mejores documentos de ese plan en su larga trayectoria. Y la segunda son las memorias, que es un recuento fotográfico de los 40 años de ese plan. Ambos libros van a ser entregados a ustedes al final del evento, así que ya hay libros en abundancia, así que no se pongan nerviosos, y eso va a ser un recuerdo de ese plan a todos los que hoy día nos han acompañado en esta celebración. Este acto va a consistir inicialmente con un video de unos 5 minutos respecto a la historia de ese plan. Después va a haber una conversación sobre el aporte de los think tanks en las políticas públicas en Chile y en América Latina, con 2 distinguidos CEPLAN Boy, el ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, y el senador Ignacio Walker. Y finalmente va a dirigir unas palabras nuestro líder natural, oye, perdón, aún no he dicho el nombre. Y presidente de ese plan, Alejandro Foxley. Y después están todos ustedes invitados al tercer piso de la terraza a un cóctel donde queremos compartir con ustedes recuerdos, compartir lo que fueron estos 40 años, qué implicó ese plan para cada uno de nosotros, con un buen trago, un buen cóctel, y también poder pensar qué vamos a hacer de ese plan los próximos 40 años. No todos se rieron, ¿eh? Bueno, a continuación vamos a iniciar la conversación y le damos la palabra al ministro. El video. Es que el ministro le estaba pidiendo hablar, pues. Siempre desubicado. Las luces. La dictadura insistía en que hay una manera única de hacer economía, la que ellos estaban haciendo. Y desde el primer instante en CEPLAN teníamos claridad de que estaban construyendo un modelo de economía de mercado que era profundamente excluyente. Quisimos hacer un aporte constructivo, pero crítico, a las políticas que se aplicaban, desde una visión humanista, social, pero muy profesional también.
investigamos y fuimos a terreno y entrevistamos y convivimos en cómo era la pobreza por dentro. Soy de los que cree sinceramente que la palabra igualdad es una afirmación en la que se dice que todos nacemos iguales y es verdad. La patria no se inventa ni se trasplanta, porque es fundamentalmente alma colectiva, alma de un pueblo, consenso y comunión de espíritus que no se pueden violentar ni torcer. Todo el mundo sabe que estamos heredando una situación económica muy difícil con 5 millones de pobres en Chile. Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante, restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos. Cuando ganó el presidente Elwin y Chile recuperó la democracia, CEPLAN tuvo una gran influencia en políticas públicas, tanto en su diseño como en su implementación. Quiero decir con mucho orgullo que del año 90 hasta hoy día, 15 ministros de Estado son CEPLAN. CIEPLAN, desde su fundación, ha tenido como foco de preocupación el crecimiento del país, crecimiento con equidad y un crecimiento, un desarrollo sostenible para los desafíos que el país tiene hoy día. Excelencia y pasión por lo público son los constitutivos del sello CIEPLAN, que también ha estado presente en las políticas macroeconómicas. En la actual encrucijada, CIEPLAN elabora propuestas basadas en dos pilares. Por una parte, la coherencia técnica, el rigor profesional, y por otra, la sintonía con los distintos sectores productivos y sectores sociales, de modo que las respuestas sean eficaces para los desafíos del Chile de hoy y los desafíos del Chile de mañana. CIEPLAN ha jugado un rol destacadísimo en América Latina y esto lo ha hecho a través de 3 vías distintas. La primera, la colección Estudios CIEPLAN. La segunda vía, a través de un programa SPEAL. La tercera vía ha sido a través de grandes proyectos pensando la región. ¿Cómo avanzar hacia un desarrollo económico humano e inclusivo sobre la base de una gobernabilidad democrática que le dé sustentabilidad a políticas públicas bien definidas, con rigor científico, técnico, académico, construyendo redes en América Latina? Ha sido tal vez la gran característica y aporte de CIEPLAN en 40 años de historia. En CIEPLAN, durante 40 años, hemos estado contribuyendo al diseño de políticas públicas, pero también a mostrar una cierta capacidad de este país de anticipar el futuro, adelantarse a los problemas y a las soluciones. Esta contribución la vamos a continuar pensando particularmente en que lo que Chile necesita es más desarrollo, pero particularmente un desarrollo más inclusivo.
Gracias. El video va a estar disponible en la página web de CIEPLAN. A continuación, iniciaremos la conversación sobre el aporte de los think tanks a las políticas públicas en Chile y América Latina, y le ofrecemos la palabra al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Buenas tardes, muchas gracias, Polo. Gracias, Alejandro, por la invitación. Por mi pega y por pegas previas, la verdad es que yo he tenido harta experiencia hablando en público. Me toca el Congreso, me tocan seminarios, me tocó negociar cosas, pero venía bien nervioso a esta reunión, más de lo que me pasa habitualmente. Y me acordé que hace pocos meses me tocó ir a la despedida como profesor de Olivier Blanchard, que es un gran economista de MIT, ¿no? A lo que se llama esto del Festschritt, que llaman los gringos, los alemanes. Y me tocó ver ahí cómo los mejores economistas que habían sido alumnos de él, que hoy día son como los top en la academia, le daban cuenta de los avances. Y una combinación de mucho respeto, mucho cariño, pero algo de temor también en esta, dar cuenta dónde estamos. Y la verdad es que me siento un poco igual hoy día. Es venir a los orígenes a dar cuenta de cómo estamos. Y pasa además que justo esta semana se celebran 80 años de mi colegio. Y es bien impresionante, dos instituciones que fueron tan influyentes, y por ahí están algunos ex-Georgians, como tanto CIEPLAN como nuestro colegio nos formó, ¿no? Bueno, y pensando en esto, yo dije, bueno, ¿qué hablo? Bueno, primero déjenme describir CIEPLAN. ¿Por qué fue tan influyente en mí? Y yo creo que aquí hay tres cosas. Algo Manuel dijo en el video. Pero me gustaría decir las tres cosas que para mí son centrales en CIEPLAN. Y son una combinación única de tres cosas. Primero es rigor intelectual. Pocas instituciones que se dedican a las políticas públicas lo hacen con la honestidad que lo hace CIEPLAN. Y sobre todo en la época que nos tocó estar a mi generación, yo creo que uno lo podría como definir como no bullshitting. Aquí es en serio. Y uno ve tanto bullshitting alrededor del mundo, ¿no? El segundo es un sentido de propósito profundo, así grande, que es el país. La equidad, el crecimiento, la democracia, salían ahí, en lo que decían los grandes maestros de CIEPLAN, lo que decían los libros que aparecían ahí. Y por último, trabajo en equipo. Yo creo que pocas instituciones también han mostrado una capacidad de perseverar en el trabajo en equipo, algo así como uno para todos, todos para uno. Algo casi como la iglesia, casi como los jesuitas, así que no cambia mucho la pirámide, pero igual. Que se mantenga así. Bueno, son tres características por lo menos que yo pensé que tenía que compartir hoy día, pero más quizá un poquito más profundamente. Me gustaría hablar de tres temas ligados a CIEPLAN y ligados al tema del rol de los think tanks, ¿no? Y como es CIEPLAN y como son 40 años, creo que lo más práctico es separar CIEPLAN en tres periodos. Un periodo que es el periodo de dictadura, y voy a dar mi percepción como haber sido un joven estudiante primero y después un joven ayudante en investigación en ese periodo, cómo fue en democracia, o los primeros años de democracia, y lo que enfrentamos hoy día. Un par de comentarios respecto de el hoy y CIEPLAN. Entonces, CIEPLAN y dictadura. Déjenme partir con ese primer tema. Yo diría que primero era un lugar de pensamiento crítico, muy, muy crítico, alternativo. Pero déjeme ponerlo de esta manera, de Occidente. Eran épocas en que el mundo se dividía mucho entre buenos y malos, entre muros y no muros. Y este era un espacio en que se postulaba un modelo económico distinto, pero no radicalmente distinto. No era de las antípodas. Y eso daba un espacio muy particular de pensamiento. La democracia, como mencioné antes, también era una aspiración central en lo que se discutía en CIEPLAN. Y cuatro cosas que fueron muy marcadoras para mí, por lo menos.
Una es obvia, la preparación de la transición. Muchos años antes de la transición se empezó a pensar en la transición. La política económica de Elwin se fraguó en Colón, pero también fueron protagonistas de negociaciones en otras cosas, con los cambios constitucionales que se hicieron antes de la transición. En la formación, yo no estaba ahí, pero en la formación de la concertación yo me imagino que también CIEPLAN jugó un rol muy importante. Un segundo aspecto de ese tiempo era el rol que jugaba CIEPLAN en el debate público. Había poco debate público, pero uno particularmente importante para mi generación eran los encuentros de Punta Tralca y ver a los economistas de CIEPLAN ir ahí y discutir con los Chicago en serio. El Banco Central ponía el lugar, iban muchos estudiantes e iban economistas, y esto se transformaba en un pequeño lugar democrático en que se discutía en serio, con altura de miras. En ese tiempo no existían espacios públicos de discusión, y era muy refrescante, para mi generación al menos, ver eso. Un tercer aspecto de ese tiempo, y que Pato Meller mencionó el SPEAL, pero antes del SPEAL estaban los cursos de invierno. En vacaciones de invierno se hacían cursos en la parroquia universitaria, en que era casi como ir a aprender economía humana. Era muy importante para generaciones de economistas en Chile que CIEPLAN se diera el espacio para hablarle a los jóvenes. Y por último me tocó trabajar en CIEPLAN, que fue el cuarto espacio que quería mencionar. Durante la dictadura veíamos un nivel de compromiso y de entusiasmo únicos. Podíamos recibir ese feedback que es brutalmente honesto que tienen la comunidad más americana de economistas, ¿no? Pero que ahí se replicaba. Ver, qué sé yo, discusiones de Pato Meller con Cortázar eran súper interesantes. Espadachines de la discusión. En fin, fue un gran privilegio tener esos espacios en momentos en que no era fácil encontrar una visión académica aplicada, jugada, seria. Yo no sé si nombres como, y hay muchos, voy a nombrar algunos, pero si la Andrea Repeto, si Engel, si Dante Contreras, si el gringo Gómez Lobo, si Gregorio, que está acá, si Mario Marcel, y tantos otros, está Velasco acá, se hubiesen dedicado de la misma manera a las políticas públicas sin CIEPLAN. Y yo creo que esa labor que hizo CIEPLAN en dictadura, creo que hay que valorarla, porque formó una generación. Déjenme saltar al tema 2, el rol de CIEPLAN en democracia. Este es fácil, es evidente. Fue protagonista de la transición, fue el think tank más influyente por lejos en los primeros años de transición. Acá salía lo que Alejandro presentó, estos 5 millones de pobres. Y cálculos bien simples. Ese número de pobres hoy día sería 7,2 millones, dado el crecimiento de la población entre el 87 y ahora. 7,2, acuérdense. Y en la última CACEN tenemos 2,1. O sea, algo en que CIEPLAN estuvo detrás, logró sacar de la pobreza a 5,1 millones de personas. Lo que es muy impresionante. Y creo que los cieplaninos y CIEPLAN que hicieron esto posible, la verdad es que Chile les debe mucho. También hay que mencionar la persistencia de CIEPLAN. Tuvimos Expansiva, tenemos otros ahora, no quiero nombrar ninguno en particular, pero CIEPLAN es de los pocos que ha logrado perseverar, darle continuidad. Y creo que eso habla muy bien también de sus fundadores. ¿Por qué pasó esto? Yo no sé. Yo creo que hay una combinación de talentos que se combinaban muy bien. Algunos cuidaban CIEPLAN mientras los otros iban al servicio público, porque no le han tenido miedo a que se vaya al sector privado o que haya relaciones con el sector privado mientras se es de CIEPLAN. No sé, hay muchas razones. Igual tienen un gran desafío, que es cómo proyectarse. Yo pensé, ¿hago alguna crítica? No voy a hacer ninguna. Déjeme pasar al tema creo que más interesante, que es la actualidad. Y esta parte quiero simplemente
ponerlo como pregunta y voy a dar algunas hipótesis nomás, pero déjenme hablar del modo CIEPLAN y compararlo con la actualidad. Y no quiero hacer un juicio de cómo yo veo la actualidad, simplemente quiero ver el juicio que hace la élite, como ustedes, a través de los diarios. Y aquí hay dos características de CIEPLAN que se comenta son difíciles de encontrar en la política hoy día. Uno es diálogo para encontrar consensos, y de hecho Alejandro mencionó esto explícitamente el fin de semana. Se puede llamar democracia de los acuerdos, lo que sea. ¿Por qué hoy día es tanto más difícil eso? Y lo segundo son los niveles de excelencia. No creo que de repente nos hayamos puesto más obtusos o más porfiados. Es una mala teoría para tratar de explicar por qué es más difícil construir acuerdos más amplios. Ni que nos falte capacidad intelectual o capital humano para que la ejecución de la política pública sea impecable. Tampoco sería una buena teoría. Tenemos suficiente gente en Chile. Pero ¿por qué esta sensación entonces? ¿Por qué esta sensación de falta de acuerdo, falta de niveles de excelencia? Y aquí quiero dar simplemente 3 hipótesis, pueden haber 10 más, todas válidas. Pero creo que algunas permiten entender y racionalizar la etapa en que estamos. La primera es el rol de la mayoría. Es primera vez que como coalición somos mayoría en serio. Es una coalición de centro-izquierda que tiene votos para pasar leyes sin necesidad de construir un pacto con la oposición. Esto era impensable cuando existían senadores designados y gracias al binominal estábamos básicamente miti-miti. Y aún después, cuando ya, a pesar del binominal teníamos ciertas mayorías, los quórum paraban cualquier intento de reforma más profunda. Con la mayoría hoy día, no es necesario pactar. La verdad es que sí es necesario pactar, porque esto tiene problemas, como voy a describir ahora, hay que pactar con otros. Pero este pacto amplio se pierde. Y tiene costos. Tiene el costo de que los díscolos tienen más poder, la oposición es interna, no externa a la coalición, y el consenso que hay que construir es interno, es entre personas de la coalición. Y esto lo hace más difícil, pero además hace más complejo el tratar de tener coaliciones o acuerdos más amplios. También han pasado otras cosas que son complejas en esto de la mayoría. Me la quiero saltar, como por ejemplo qué pasa a nivel local y la relación gobierno-parlamentarios y cómo se despliega el gobierno local en Chile. Ese es un gran tema para pensar. Pero sí quiero decir que la obligación de pactar con la oposición hizo también algo que fue muy bueno para los primeros años, que es que nos permitió, no sé si esconder, no sé si facilitar, pero discusiones que son ideológicamente complejas y desordenan. Somos una coalición de centro-izquierda, eso está muy claro. Pero, como dice Nacho Walker muchas veces, y le saca canas verdes a varios, tenemos matices. Y cuando hay matices, es complejo destilar las diferencias, es complejo buscar una síntesis. Y eso yo creo que también ha dificultado buscar hacia afuera. Esta mayoría ha producido al final del día que sea intensa la discusión interna. No hay oposición. Si la oposición es interna al final. Y eso nos lleva en discusiones, qué sé yo, déjenme poner simplemente el rol del sector privado, el rol del Estado y la confianza que tenemos en cómo cualquiera de esos dos solucionan distintos problemas. Hemos tenido que acordar temas específicos muy peliagudos. Por ejemplo, temas de educación. Esto era muy distinto cuando la mayoría había que construirlo con la oposición, porque no había que hacerse cargo de estos problemas. Básicamente teníamos un límite puesto por el adversario. No sé si era derecho a veto, pero eso facilitaba mucho la convivencia. Hoy día eso es más difícil, justamente porque hay que ponerse de acuerdo, porque nadie puede esconder qué piensa en serio. ¿Somos capitalistas o no somos capitalistas? Son preguntas muy profundas que en algún momento podíamos poner de lado, no eran tan relevantes. Hoy día ya no.
Ahora, con el Tribunal Constitucional, quiero decir, sin embargo, que eso está cambiando de vuelta. La pérdida de mayorías ahí ha sido un remesón político en esto sustancial. Ese era el tema 1. Pasar de tener una mayoría pequeñita a tener mayoría en serio cambia completamente la dinámica. Segundo tema, individualismo versus acción colectiva. Y esto tiene que ver con muchas cosas, pero nos ha ido pasando que los partidos han disminuido su poder. Hoy día los parlamentarios tienen el poder, los individuos tienen el poder. Los casos de corrupción han enredado esto mismo también. Hay como un sálvese quien pueda, se valora ser distinto, se valora no ser político. Y hay una especie de contradicción vital que con Izaguirre nos reímos de cuando en cuando, en que aquellos que son férreos atacantes del neoliberalismo y del individualismo, en política, al final actúan con un individualismo propio del mercado más cruel. En que el objetivo final es un triunfo personal, no un triunfo colectivo. ¿Cómo se soluciona esto? Es muy complejo. Yo creo que esto es profundo, hay que darle muchas vueltas de por qué estamos en esta lógica tan individualista en la acción política. Pero siendo economista no puedo sino decir que los incentivos y las estructuras de incentivos importan. Y tenemos que pensar muy bien en una nueva constitución, en cómo son los incentivos de los partidos, los incentivos de los parlamentarios en política. Bueno, y por último, solo quiero mencionar el ambicioso y detallado programa que tenemos. Eso también creo que explica parte de lo que nos ha ido pasando. Ese programa es muy grande y también muy detallado. Probablemente se hizo en momentos en que era difícil construir acuerdos en una coalición muy amplia, pero también se ha encontrado con restricciones de recursos económicos, recursos técnicos, recursos políticos. Y eso también creo que ha atentado contra la posibilidad de hacer política a la CIEPLAN. Creo, sin embargo, y este es mi último punto, y aquí es una crítica, ¿sí?, que tenemos que dejar de escudar nuestras discrepancias comunes, de algunos que estamos acá, y sobre todo dentro de la coalición, en debilidades técnicas. Nos está crecientemente pasando que confundimos decir está mal hecho con no me gusta. Y yo creo que la política tiene que hacerse con las cartas sobre la mesa. Y si uno piensa distinto, está bien, es legítimo, pero hay que distinguir objetivos de instrumentos. Y hoy día tenemos ciertas discusiones en que creo que nos hace mal tener al final confusión en ambas cosas. Déjeme solo terminar dándole las gracias a Alejandro Foxley, a Pato Melech, a René Cortázar, a José Pablo Orellano, a Ricardo French Davis, a Óscar Muñoz, a la Dagmar Rachinsky, que está por ahí, que está igual, a Manuel Merfán, a Joaquín Vial y a tantos más que no nombré por estos 40 años. Les debemos mucho como país. Gracias. Ministro, muchas gracias. Le damos la palabra ahora al senador Walker. Bueno, yo siento, al igual que cada uno de ustedes, y lo que ha expresado Rodrigo, una inmensa emoción de estar aquí, de vernos las caras, de poder celebrar estos 40 años, y al igual que Rodrigo, bastante nerviosismo, porque no es un encuentro habitual. Hay tanta historia, tanta amistad, tantos sueños, tantas frustraciones, y la verdad es que es muy, muy emocionante poder compartir este momento. Y los organizadores de este encuentro han hecho una opción. Han invitado a compartir algunas reflexiones a dos ayudantes de investigación, que en esa calidad comparecemos aquí con Rodrigo Valdés. Dos ayudantes de investigación de CIEPLAN. Quiero decir, aquí podrían estar los padres fundadores, que por supuesto están en la sala. Podrían estar los investigadores seniors, de los cuales aprendimos, con mucho mayor propiedad que nosotros. Los jerarcas de la institución, alguien diría. Pero han invitado a dos ayudantes de investigación. Y yo quiero decir que esto refleja muy bien lo que es el alma de CIEPLAN.
como una comunidad académica, intelectual, volcada a la reflexión conjunta, a tratar de influir en las políticas públicas en Chile y en América Latina en una perspectiva global. Ahora, evidentemente que tengo una diferencia con Rodrigo Valdés como economista y la gran mayoría de economistas que son hegemónicos, que están aquí en la sala, que según se me hizo ver durante muchos años en Cieplan, majaderamente, reiterativamente, yo pertenezco a las ciencias blandas, a la ciencia política. Eso lo aprendí en Cieplan. Y la verdad es que ahí hay una diferencia, pero compartimos con Rodrigo esto de ser ayudantes de investigación, y yo digo a mucha honra. Bueno, yo veo, al igual que Rodrigo, estos 40 años como un largo tránsito, una larga transición, al menos en tres sentidos, en tres niveles. Primero, de la dictadura a la democracia. ¿Qué duda cabe? La dictadura marcó nuestras vidas, de todos los que estamos aquí, con la tragedia de Chile del 11 de septiembre del 73 y también con la esperanza de Chile del 5 de octubre del año 88. Y Cieplan creció y se forjó literalmente en la adversidad en esos 14 años, desde 1976 a 1990, que fueron a enfrentar a esta dictadura. Y esa fue la tarea de muchos de nosotros. Yo me incorporé en el 85 como investigador de Cieplan a la vuelta a Estados Unidos, pero yo quiero resaltar en esa transición de la dictadura a la democracia y lo que fue la época de la dictadura, la crítica sistemática, fundada de fondo de Cieplan al modelo económico de los Chicago Boys, de ese neoliberalismo ramplón que conocimos bajo la otra cara de la dictadura, que era justamente esta cara económica y que Ricardo French Davis retrataba también en sus palabras. Y quiero resaltar ese libro. Veíamos ayer una publicación muy interesante en un diario, ¿no es cierto? Trayectoria de una crítica, ahí está. Todo este trabajo de una crítica seria, fundada, no caprichosa, no necesariamente o solamente ideológica. Y por lo tanto, yo creo que en estas imágenes, estereotipos, caricaturas que hoy surgen de los neoliberales de hoy, conservadores, proempresarios, etc., se olvida que lejos la mayor y más sistemática crítica al modelo neoliberal de los Chicago Boys fue de Cieplan, del año 76 al 90. ¿No? Y toda la documentación y la revista y los libros y las publicaciones así lo demuestran. Y yo creo que eso puso las cosas en su lugar, ¿no? En el sentido de que esa visión, ¿no es cierto?, unilateral de mercado, dogmática, excluyente, además bajo una forma autoritaria, ciertamente escapa o está en las antípodas de lo que nosotros postulamos como deseable. Esa es la primera transición de la dictadura a la democracia. Hay una segunda transición de estos 40 años. La transición desde el subdesarrollo, Chile, América Latina, países subdesarrollados del tercer mundo, el desarrollo frustrado, ¿no?, el famoso título de Aníbal Pinto del año 57 a 58, a un país y una región en vías de desarrollo, próximos al desarrollo, 21 o 22 mil dólares per cápita. Un país de ingreso medio, que ya no es el país subdesarrollado del tercer mundo de los años 70, cuando nació Cieplan en Chile y en América Latina. Entonces, estamos ahí, a punto de, ciertamente con algunos tropiezos en nuestra historia más reciente. Y el tema hoy día ya no es transitar de la dictadura a la democracia, y tuvimos una transición, yo creo, ejemplar, ¿no? Porque hay un revisionismo hoy día en Chile malsano de muchas de las cosas que hicimos. Yo reivindico, creo que todos reivindicamos esa transición. Ese no es el tema hoy día, ¿no? Eso se hizo y se hizo bien. El tema hoy día, ¿no es cierto?, es la trampa de los países de ingreso medio, ¿no es cierto, Alejandro? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema de Cieplan, de nuestra reflexión intelectual, académica, de la última década, por lo menos, ¿no? Y evidentemente que ese es un desafío distinto, mayor. Ya no, insisto, desde el punto de vista de transitar de la dictadura a la democracia, sino que de transitar del subdesarrollo al desarrollo y no dejarnos atrapar en esa trampa de los países de ingreso medio. Esa es una segunda transición, y en esa estamos. Y hay una tercera transición, muy importante, estructural,
efectivamente estructural, que además da cuenta de un tremendo y amplio acuerdo y consenso nacional, que es pasar del crecimiento hacia adentro, de la industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no?, que a lo más llegó a vislumbrar una cierta integración regional, a la globalización, ¿no?, a la economía abierta, de mercado, de gran dinamismo privado, y en esta última transición de la apertura económica, de la profundización de esa apertura económica, evidentemente que ese plan también ha sido un actor de primera línea. Desde el primer gobierno de la transición hasta el día de hoy, más allá del tema académico, intelectual, de las publicaciones, ¿no es cierto?, pasar a la acción comprometido con un país que crece hacia afuera, que hace un tremendo esfuerzo exportador, que tiene sus luces, sus sombras, sus problemas, evidentemente, pero que realmente es un cambio estructural que tal vez constituye, junto con la democracia, el mayor consenso que encontramos en Chile en los últimos 2 o 3 décadas. Y afortunadamente no veo un revisionismo en esa materia. Y creo que es una base muy sólida para seguir adelante. Bueno, ¿y qué ha sido CIEPLAN en esa triple transición, ¿no? ¿Cómo ha actuado CIEPLAN? Construyendo, ahora que está muy de moda hablar de redes, pero antes de la globalización nosotros éramos partes de redes y contribuíamos a formar redes que realmente le dieron a nuestro encuentro con personas, con instituciones de la región, de Estados Unidos, de Europa, una densidad intelectual muy grande. Aquí tenemos amigos de Brasil, como Sergio Fausto, todo lo que fue desde CEBRAP, ¿no es cierto?, al Instituto Fernando Enrique Cardoso. Aquí tenemos a Enrique Iglesias, que lo acaba de ver llegar, ¿no es cierto?, que fue uno de nuestros líderes en la arena internacional durante tanto tiempo. Todo lo que fue la Fundación Ford, Jeff Bourdieu, un gran amigo de la institución. Bueno, realmente supimos tejer redes. Hoy día la Universidad de Talca, aquí está su rector, Álvaro Rojas, en Chile, en América Latina, en Norteamérica, en Europa, CIEPLAN hizo este trabajo con otros. Y fuimos partes de redes que realmente ayudaron, ¿no es cierto?, a que ese triple tránsito de la dictadura a la democracia, del subdesarrollo al desarrollo, del crecimiento hacia adentro, hacia la globalización, tuviera un tinte, un sino, una marca, ¿no?, que es una institución, un think tank, un centro de pensamiento, como CIEPLAN y tantos otros que sería interminable mencionar. Bueno, ¿y qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia de CIEPLAN en esa triple transición durante 40 años? Aquí se ha dicho, lo reitero, es el rigor, la excelencia, ¿no?, en el trabajo intelectual, académico, en la formulación de las políticas públicas, en el tema de la política, el rigor. Somos literalmente hijos del rigor, no solo del rigor de la adversidad, que hemos tenido que vencer tantas barreras, sino que también de este rigor, de esta excelencia que marca a CIEPLAN. No, nada más contrario a esta institución que el carril, que la improvisación. Por eso era tan importante escuchar a Ricardo French Davis hablar de los numeritos, ¿no? Porque los numeritos era la evidencia empírica, era el rigor, era evitar el carril, ¿no?, era la excelencia. Y en esa escuela, ¿no es cierto?, de ustedes, los padres fundadores que están aquí, fuimos formados los ayudantes de investigación. Bueno, y por lo tanto, hay que dar razón de sus dichos. Siempre uno descubre algo nuevo, Alejandro. Nunca nos terminamos de conocer. Bueno, hay que dar razón de sus dichos, decimos en el lenguaje jurídico, la evidencia empírica, el trabajo científico, como decía Alejandro durante toda la vida, para los que conocemos, hacer las cosas bien. Y a propósito, a fines de los años 80, para quienes estábamos en CIEPLAN en ese momento, en la transición política a la democracia en América Latina y sobre todo en América del Sur, tuvimos un golpe tremendo, ¿no?, de ser observadores y partícipes de cómo no había que hacer las cosas, ¿no? Y pudimos ver lo que fue el Perú de Alan García, lo que fue, ¿no es cierto?, el Brasil de José Sarney, la Argentina de Raúl Alfonsín, con grandes procesos políticos de transición, ¿no?, pero con un descalabro económico. Inflación, hiperinflación, déficits fiscales crónicos, crisis recurrentes de balanza de pago, una especie de déjà vu, ¿no es cierto?, de lo que fue esa otra historia
La historia triste, el lado triste de ese subdesarrollo de países del tercer mundo, que se empezaba a convertir en una verdadera pesadilla, en verdadero fantasma. Y por lo tanto, ahí supimos, mirando estas experiencias, lo que no teníamos que hacer, y fuimos la última transición, el 88-89, y por lo tanto pudimos aprender, ¿no? Learning process, este proceso de aprendizaje de lo que no había que hacer, y ahí estaba el rigor, la excelencia intelectual, académica, en la formulación de las políticas públicas, etcétera. Y vinieron los ministros, el Banco Central y el Parlamento y la Superintendencia, bueno, tanta parte de los que están aquí, ¿no es cierto?, que han vivido esa experiencia. Bueno, y hoy, ¿qué tenemos que hacer? No quedarnos a medio camino, ¿no? Ese libro que hicimos con Instituto Cardoso, A Medio Camino del Desarrollo, superar esta trampa de los países de ingresos medios. ¿Y cuál es nuestro adversario político? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? 3 cosas. Primero, y eso creo que ha sido recurrente porque es la cara opuesta de aquello, la demagogia y el populismo. La demagogia que destruye la democracia y el populismo que es la experiencia de la demagogia en América Latina, de derecha o de izquierda. Combatir siempre la demagogia y el populismo. Segundo, evitar las lógicas refundacionales y los atajos. Somos discípulos de Albert Hirschman, del posibilismo, del gradualismo, ¿no? Recomiendo esa magnífica biografía de Jeremy Edelman sobre Albert Hirschman, que diría como permanentemente iluminar nuestro camino. De Patricio Aylwin, ¿no? Esa política, esa economía, ese compromiso con los derechos humanos en la medida de lo posible. De Edgardo Benninger, Martita, Iris, qué bueno que estén con nosotros. De Edgardo Benninger, Hirschman, Aylwin, Benninger, Foxley, los padres fundadores, todos ustedes, los investigadores seniors, que nos enseñaron a nosotros tantas cosas. Y una de las cosas que nos enseñaron, a veces también nos encerraron, es, estábamos bien encerrados, es evitar estas lógicas refundacionales, entendiendo que no hay atajos, shortcuts en el camino al desarrollo y la democracia, ¿no? Y aceptar los límites de la realidad. En América Latina, que es la tierra del surrealismo, del realismo mágico, que nos cuesta aceptar los límites de la realidad. Y tercero, que no se me confunda por la expresión, no es mía, es de Christine Lagarde, ¿no es cierto?, hace un año, cuando advirtió contra el peligro de los países en desarrollo. Se ríe Mario porque lo vimos en el Parlamento hace poco, a propósito del informe del Banco Central. Lo que hace un año y medio, Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, dijo de los países en desarrollo, ¿no es cierto?, y de las economías emergentes, cuidado con caer en la nueva mediocridad. La mediocridad también es un enemigo del rigor, de la excelencia, y por lo tanto es muy fácil. Y está relacionado con la demagogia, el populismo, las lógicas refundacionales. No sé, está muy relacionado. Son primas hermanas estas 3 características. Una palabra final y con esto termino. Estamos viviendo el fin de la globalización tal como la conocemos. Estamos en la etapa post-Brexit, atenuada por suerte por ese fallo maravilloso de Gran Bretaña hace pocos días. Maravilloso. El soberano es el Parlamento, extraordinario. ¿Cómo no va a ser una gran sabiduría? ¿Ah? Solo un inglés podría haber dicho, ¿no? Y espero que el High Court pueda realmente confirmar. Bueno, pero estamos en el post-Brexit. Estamos viendo el fin de la globalización tal como la hemos conocido. No quiero hacerles un pronóstico sobre mañana porque no quiero echarles a perder la velada. Pero estamos viviendo tiempos difíciles. Hemos vivido tiempos de luces y de sombras, pero se está ensombreciendo. Y así como la anterior globalización de 1870-1914 terminó en la Primera Guerra Mundial, esta globalización, tal como la conocemos, está terminando en el nacionalpopulismo. El nacionalpopulismo, ¿no? Y el momento en que en América Latina el populismo de izquierda, por suerte, va en retirada, el populismo se instala en América del Norte, Donald Trump en Estados Unidos, López Obrador en México, ¿no es cierto?, en Europa, Marine Le Pen, ¿no es cierto?, el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad en Holanda, los independientes en Gran Bretaña. Entonces quiero decir, tenemos que resistir esta demagogia, este populismo, ¿no es cierto?, estos atajos, estas lógicas refundacionales, y realmente creernos el cuento de la democracia y del desarrollo, que ha sido la línea, ¿no es cierto?, de continuidad de ese plan, y construir una muralla china entre esa democracia y desarrollo y la demagogia y el populismo. Y termino con lo siguiente.
40 años de CIEPLAN en estos días, 40 años de la Vicaría de la Solidaridad en estos días. Lo leí por ahí en el diario El País, ni una línea he visto en Chile. 40 años de la Vicaría, y otra cité de abogado de la Vicaría, ayudante de investigación de CIEPLAN. En los años 80, y termino con esto, ¿qué tienen en común los 40 años de la Vicaría y los 40 años de CIEPLAN? Tienen en común la dignidad humana, la dignidad de la persona humana, en lo que son los derechos humanos. El cardenal Silva Enrique, estaba releyendo aquí El alma de Chile, los derechos humanos y el viejo tema de las condiciones materiales de existencia, que es el desarrollo, que es el nivel socioeconómico, que ha sido la gran contribución de CIEPLAN, entre otros. Así que espero que con toda esta energía construyamos los próximos 40 años con nuevos ayudantes de investigación que vengan a llenar ese camino. Gracias. Senador, muchas gracias. Ahora le damos la palabra al presidente de CIEPLAN, Alejandro Focle. Bueno, yo les quiero decir que me resulta extremadamente difícil, de los desafíos grandes que he tenido, hablar después del ayudante Walker. Y quiero al mismo tiempo expresar a Rodrigo Valdés nuestra admiración por la calidad del trabajo que está haciendo junto con su equipo. Yo veo varias caras acá, la Maca, Jorge Rodríguez y el Pancho Díaz, no sé dónde anda por ahí. La calidad del trabajo que está haciendo en un momento extremadamente difícil. Difícil porque el cuadro internacional se ha deteriorado muy fuertemente y es más fácil manejar un Ministerio de Hacienda cuando todo crece. Y en segundo lugar, porque la calidad de la política en Chile, creo yo, ha bajado mucho. Y moverse en esas aguas turbulentas, una persona muy talentosa, pero joven y que no había tenido este tipo de experiencia, Rodrigo, yo creo que, o sea, súper bien. Este es un buen ayudante. Su partido también lo fue. Bueno, mira, yo les voy a pedir un poquito de paciencia, no voy a hablar largo, pero hay una cosa que sí quiero decir porque son 40 años y uno tiene que recuperar algunos elementos de la memoria. Y la primera es que a veces se nos olvida que en los años más difíciles del desplome institucional completo de Chile, en que estábamos todos en el suelo, hubo instituciones y personas en el ámbito internacional que fueron extraordinariamente solidarias y cercanas. Yo quiero ponerlo hoy día en el nombre de una persona porque está aquí, que es Enrique Iglesias. Enrique Iglesias era el secretario ejecutivo de la CEPAL. Y cuando estábamos y sentíamos que no teníamos espacio, que no había aire, que no había con quién conversar, Enrique estaba siempre ahí, con coraje, con claridad de ideas y con una profunda solidaridad. Y no puedo olvidar una persona que tal vez muchos de ustedes no conocieron, Peter Bell, de la Fundación Ford. Peter fue una persona, casi me pasé al inglés, fue una persona que tuvo una claridad desde el primer día, que había que evitar que los intelectuales en este país, los que habían salido hacía poco tiempo a la universidad, los que querían volver después de estudios de posgrado, donde no había ningún espacio aquí donde sentarse a leer, estudiar y discutir. Peter Bell movió a la Fundación Ford para que se arriesgara a todos estos tipos que andábamos dando vueltas sin saber qué hacer y decir: nosotros estamos con ustedes. Y presenten un proyecto a largo plazo y los vamos a apoyar sí o sí.
Peter Bell, Peter Hakim, que iba a venir hoy día y no pudo venir, Jeff Purier, que está sentado aquí adelante. Lo menciono muy especialmente porque Jeff escribió un libro que, entre paréntesis, recién lo tradujimos en CIEPLAN al castellano, lo publicó la Johns Hopkins University Press hace algunos años, que se titula Pensando la política, intelectuales y democracia en Chile. Y Jeff hace una descripción muy lúcida, muy entretenida además, de cómo se fue articulando esta red de intelectuales en Chile que después ha significado un capital enorme para este país, en la etapa de transición, consolidación democrática y en lo que está viviendo Chile hoy día. Los apoyos internacionales, nunca hablamos de esto, pero yo tengo que hablar del Consejo Asesor Internacional de CIEPLAN, porque nosotros no éramos nadie ni nada, nadie ganaba diciendo ya, de acuerdo, yo voy a ser miembro del Consejo Asesor Internacional. Fernando Enrique Cardoso fue de los primeros, que después ha resultado ser la persona notable en el cambio democrático en Brasil y en la consolidación democrática en Brasil. Albert Hirschman, si no han leído el libro de biografía de Albert Hirschman, yo se los recomiendo porque hay que leerlo. Es la historia de un intelectual puro, que comenzó, en algún momento, él tenía un cargo en Estados Unidos, lo acusaron de no sé qué, no sé cuánto, de tendencias izquierdistas o algo así. Él estuvo en el Plan Marshall y fue una persona muy clave y de repente se encontró sin trabajo. Y dijo, ¿qué hago yo ahora? Se fue en terreno a Colombia a ver proyectos de desarrollo como un funcionario de algún organismo internacional. Y ahí empezó a repensar la economía política y la política. Y hay un libro extraordinario, lo tienen que leer. Él también, cada vez que necesitamos que viniera a Chile para poner la cara, cuando estábamos un poco asediados y el gobierno militar nos trataba de quitar el aire, Albert siempre vino. A todos los seminarios. Siempre puso la cara. Gabriel Valdés. Tenemos una deuda enorme con Gabriel Valdés. Él estaba en PNUD en Nueva York y nosotros andábamos desesperados al comienzo, no teníamos recursos. Ya habíamos arrendado una casa, teníamos que echar a andar esto. Y nos fuimos a Nueva York a hablar con él y Gabriel nos dijo, sí o sí, el PNUD los apoya y los va a apoyar, presente el proyecto. Está aquí Víctor Tocman. Yo quiero a Víctor también hacerle un reconocimiento muy especial, porque cuando Gabriel Valdés nos dijo PNUD se la juega por ustedes, la persona en Chile era Víctor, que dirigía el programa PREALC. Y Víctor fue extremadamente generoso para armar un programa que después resultó en muchos seminarios en Chile, en América Latina, publicaciones, etc. Richard Eckhouse, profesor de MIT, que ahora está jubilado, retirado, pero que fue impresionante, porque Dick Eckhouse, él estaba en sus cosas. Yo participé en un proyecto conjunto, está aquí Vittorio Corvo, que inició Eduardo García de Acuña, Pablo García creo que allá está. Eduardo García, una extraordinaria persona, un notable economista. Él era, creo que fue el primer doctorado en MIT. El Vittorio ya se iba casi, pero estábamos en Odeplan. Y Rosenstein Rodán armó un programa con Eduardo García de Acuña, un programa para hacer investigaciones en Odeplan. Y el encargado en Chile fue el profesor de MIT, Richard Eckhouse. Gran tipo. Hablé con él hace poco, cumplió 90 años. Una gran persona. También estuvo en nuestro comité internacional. Y otra persona que ya no nos acompaña
Walker dice que la ciencia es blanda, suave. Ustedes decían eso. Bueno, a lo mejor él se estaba autoconfesando, pero yo quiero decir que nuestro Consejo Asesor Internacional desde el primer día estuvo uno de los más grandes politólogos, cientistas políticos de América Latina, Guillermo O'Donnell, que hizo una contribución, Trump diría, fantástica. A entender los regímenes que él llamaba autoritarios, burocráticos autoritarios, y las condiciones que habían o no habían para hacer transiciones a la democracia. Notable. Y él siempre estuvo con nosotros en este Consejo Asesor Internacional. Rápidamente quiero mencionar Sarek de Suecia. Está viendo el reloj. Pato dice que yo soy latero profesional. Pero me voy a apurar. Sarek de Suecia, donde Enrique Ganuza, que desgraciadamente no pudo venir. ¿Para qué decir? De nuevo, un gran profesional. Después estuvo en PNUD, nos ayudó a todos a armar proyectos y programas. Hay DRC de Canadá, hay Van Gede y Tony Tillett. El programa SPEAL, es muy raro eso, SPEAL nadie entiende. Era hacer docencia en América Latina, en economía, un excelente programa que dirigió este gran economista, notable economista que es Patricio Melo. Bueno, la CEPAL, el BID, Luis Alberto Moreno, Coldo Echevarría, la CAF con Enrique García, son instituciones que cuando nos proyectamos a América Latina estuvieron siempre presentes. Instituciones con quienes nos asociamos, el Instituto Fernando Enrique Cardoso, está aquí Sergio Fausto, que es el director de ese instituto, y que además va a participar en un programa que tenemos en conjunto con la Universidad de Talca, en dar unas charlas el día de mañana en Talca. Y quisiera también mencionar muy especialmente la institución con la cual estamos asociados ahora, que es la Universidad de Talca. Está aquí el rector Álvaro Rojas. Y yo quiero simplemente señalar algo que es una vivencia nuestra. Es verdad, estamos en una buena asociación, eso está funcionando, pero yo los invito a los que no han ido al campus de la Universidad de Talca, en Talca. Vayan allá y caminen ese campus. Y si ustedes preguntan de dónde salió esta idea, porque es como uno de los mejores campus de una universidad en Estados Unidos o en Inglaterra. ¿De dónde salió eso? ¿Quién tuvo la visión de articular aquello? Aquí está, pues. Es muy modesto, no se va a levantar, ojalá no se levante porque es muy grande. Pero quiero destacar dos cosas de por qué digo excelencia. Es una universidad de excelencia regional. Uno, por el desarrollo de las ciencias. Y segundo, y esto tal vez lo menos conocido, lo más interesante, el Mercurio sacó hace poco una página entera, el desarrollo de la cultura y de las artes. Uno va a esa universidad, yo los invito, recorran los museos. Tienen 2 o 3 museos top en Chile. El Jardín de las Esculturas. Hace poco yo estaba leyendo un libro, perdona la lata, Pato, pero es que no me puedo aguantar. Esto está todo concordado. Está todo concordado previamente. No, pero un libro que se llama Los Innovadores, que fue el año pasado el mejor libro en economía en Estados Unidos, y de Walter Isaacson, me parece. Y es fantástico. Y cuenta el cuento del creador de ¿cómo se llama? Bueno. Claro. De él. No, las innovaciones más recientes. Y uno de los grandes innovadores dice, yo estudié humanidades cuando estaba en la universidad, pero me gustaba mucho la electrónica, Steve Jobs. Me gustaba mucho la electrónica, pero en la electrónica, bueno, era limitado. Y las humanidades me hacían suelto, creativo.
desordenado. Y de repente entendí, mirando en la historia, la hija de Lord Byron, su madre era matemática, ella, ya, matemática, denle a las matemáticas, doctorado en matemáticas, y empezó a escribir papers de matemáticas y decía, bueno, ¿qué diablo estoy aportando yo aquí? Hasta que de repente dijo, ¿por qué no pienso en mi padre, Lord Byron? Que era un poeta caótico, desordenado, que escribió de los mejores poemas en su país, en su época. Y dijo, yo no voy a hacer ciencia matemática, yo voy a hacer ciencia poética. Y mezclando esos dos elementos, se convirtió en una persona mucho más creativa e innovadora. Y yo digo todo esto porque creo que en Chile no estamos pensando. Estamos sí pensando que tenemos que ser más innovadores, más creativos, que tenemos que aumentar competitividad, productividad, y no sabemos cómo hacerlo. Y tenemos fragmentado los economistas tecnócratas que se la saben todas, que tienen siempre la respuesta óptima, el mundo de la cultura, del arte, que está así como en la marginalidad. De repente salen por ahí en el diario haciendo algunas contribuciones. Y la verdad es que los países donde realmente hay innovación, creatividad, son países donde se produce esta convergencia entre el desorden creativo en las humanidades y el rigor de la ciencia económica, matemática, etc. Y entonces, en fin, esto es un desvío del tema inicial. Creo que en la Universidad de Talca se está ensayando algo de esto, pero es algo que se debería hacer en todo Chile. Menciono muy brevemente una persona clave, absolutamente clave en el tránsito de ese plan, hacia la aplicación de políticas públicas. Aquí está Martita Gómez de Benninger. Está Iris Benninger, hija. Edgardo Benninger fue una persona que nos marcó. Que nos marcó profundamente. Cuando estábamos muy pesimistas en tiempos de la dictadura, después en la transición. Después terminamos, me acuerdo, en el Senado, él tenía la oficina al frente, a veces nos aburríamos con tanto discurso, y Edgardo tenía un televisor y ponía todos los campeonatos de tenis en Inglaterra, en Estados Unidos, y ahí nos escondíamos un buen rato. Un tipo con una profunda humanidad y alegría de vivir. Y en esta parte, ya termino esta parte rápido, un recuerdo a los que nos dejaron, además de Edgardo, menciono a Nicolás Flaño, un gran ser humano. A Cornelio González. Un periodista modesto, callado, tranquilo, una notable persona que nos acompañó después en el gobierno, falleció tempranamente, pero hay una escuela en Talagante que tiene su nombre, y recuerdo que cuando se fue a inaugurar la escuela nos invitaron, yo lo único que pude hacer es ponerme a llorar. Una gran persona. Y voy a nombre de varios. Perdónenme que me haya demorado en esto, pero esto es 40 años, los próximos 40. No le hagáis caso a Mele. No. Hay una persona aquí que nos acompañó desde el primer día, por los 40 años, ayudando a articular el equipo, a la administración del día a día, de una tremenda calidad humana, y a la cual yo quiero hoy día hacerle un pequeño recuerdo y homenaje. María de la Luz Castillo, que está por allá. Muy rápidamente, porque los que me antecedieron ya han dicho algunas cosas, pero muy rápidamente, ¿qué hemos aprendido en estos años? Títulos casi. Primero, que yo miro en esta sala, miro las caras de los que están aquí.
además de sentir algo así bien profundo, yo digo aquí hay dos elementos comunes, compartidos. Alta calidad profesional y una enorme calidad humana. Y eso explica los 40 años. Eso explica la capacidad de persistir, como decía al principio el ministro, de persistir en los años difíciles. Hubo 10 años que estábamos en esa casa de Colón que fueron años completamente inútiles. Escribíamos cosas que nadie leía. No teníamos acceso a ningún medio. En la televisión empezamos a tener acceso el año 87 y estábamos ahí. Y pasaba el tiempo. Y uno decía de repente, nos ofrecían pega en el extranjero, en organismos internacionales, no sé qué, no sé cuánto. Tenían unos sueldos bien rascas. Y uno se preguntaba, bueno, ¿por qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me quedo aquí? Y uno miraba a sus colegas a la hora del café todos los días, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde. Y entendía que había un aprendizaje compartido. Éramos unos brutos de hacernos críticas unos con otros, Manuel lo sabe muy bien. Pero había subyacente un afecto, un sentido de un nosotros. Algún día, estos surfistas que esperan la buena ola, va a llegar la buena ola. Y hay que persistir, persistir, persistir. Nada ocurre de un día para otro. Ojalá en el Congreso, en Valparaíso, se entendiera que las soluciones cortas, fáciles y rápidas son las únicas que no son sostenibles en el tiempo. Y que la persistencia al final, las cosas aparecen. Uno las deja ir, y de repente se abre un espacio. Y los políticos no pueden hablar, y estos tipos que habían exagerado sus críticas económicas, porque los políticos no podían hablar, nos empezaron a leer y a escuchar. Y se empezó a producir el diálogo. Y cuando se produce el diálogo entendimos que era indispensable aprender a escuchar. Hicimos una cosa que también era un poco rara, porque estábamos muy aislados, dijimos, es que esto de escuchar lo vamos a tomar en serio. Y esto no era político. Dijimos, vamos a salir a terreno, a ver qué diablo le pasa a la gente en este país. Hemos estado encerrados en Colón demasiados años. Estamos escribiendo estos papers. ¿Qué le ha pasado a la gente después de 10, 12, 15 años de un régimen militar, con una situación social que se iba haciendo muy mala después del 82, más de 5 millones de pobres, 5 millones y medio a fin del gobierno militar, etc. Y nos fuimos en un gesto, yo creo, de modestia, a terreno, a hablar, sobre todo en regiones, con los pequeños empresarios, con los profesionales, en las universidades. Me acuerdo una vez en un potrero en el campo, unas banquetas y unos campesinos que nos empezaban a contar qué les pasaba a ellos. Y yo le agradezco a todos los colegas que compartimos esto porque fue extremadamente enriquecedor. Cuando las unexpected consequences, como decía Hirschman, las cosas que uno nunca ha planificado, cuando se empezó a abrir el cuadro político y se nos empezó a pedir ideas para construir un programa para la transición, ahí ya supimos que no podíamos ser tecnócratas que se la creían todas. Íbamos a hacer ese ejercicio de proposiciones desde lo que aprendimos con la gente, entendiendo que nunca hay una sola situación o postura óptima, que en la solución de cada problema hay un camino, donde el camino para llegar a la solución es tan importante
como la solución. Y a veces el subóptimo, desde el punto de vista político, es un óptimo. Y ese proceso creo que hizo posible que sintonizáramos tan rápido con los grandes dirigentes de la transición, Patricio Elwin, Gabriel Valdés y tantos otros, en que pudimos entrar en esta buena sintonía con los políticos y entrar entonces de lleno a ayudar en la transición. De los diálogos pasamos a las propuestas, y la pregunta hoy día se la hacía Rodrigo al comienzo, y con esto voy a terminar. Claro, un instituto de 40 años, aquí estamos los viejitos, algunos, Ricardo mejor que ni se muestre, yo tampoco, pero la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y por qué estamos aquí? Una frase que yo sé un poquito, a lo mejor demasiado, pero alguien una vez decía, el hogar es el lugar donde siempre se vuelve. Para algunos de nosotros este es el hogar intelectual, donde la práctica nos ha demostrado el hogar intelectual donde siempre se vuelve. Sí, tenemos ya muchos años, pero creo que tenemos que responder al desafío principal de hoy día. Nosotros seguimos teniendo una pasión por este país y por su futuro. Nosotros tenemos la convicción que la gente de las generaciones que vienen después, muchos están aquí, en su momento tienen que tomar esta tarea. Pero mientras tanto, mientras la gente está cada uno copado en sus cosas, en el gobierno o en el sector privado o en las universidades, yo creo que nosotros tenemos que hacer el ejercicio con una red de gente en muchas partes para pensar el futuro de Chile. Hemos publicado libros, Chile, un país posible. Con Fernando Enrique Cardoso publicamos un libro que se llama A Medio Camino, otro que se llama Cómo avanzar más allá del ingreso medio. Tenemos proyectos, Patricio Meller dirige un muy interesante proyecto sobre innovación tecnológica y desarrollo de capacidades y habilidades en distintos países en América Latina. Y con la Universidad de Talca tenemos varios proyectos mirando hacia adelante. Pero el punto final que quiero hacer, estamos hoy día en un momento muy desafiante para Chile. Es verdad, este es un país de ingreso medio. Digámoslo inmediatamente, el Banco Mundial publicó en 50 años, tomando una muestra de más de 100 países, no hay ningún país de América Latina que haya pasado de su condición de país de ingreso bajo o medio a un país de economía avanzada, ni mucho menos tampoco de democracias maduras. Ninguno. Ahora, yo creo que Chile estamos cerca de pasar el umbral, más cerca que nunca. El umbral hacia una economía avanzada y una buena democracia. Y lo que hoy día yo creo hace más falta, ¿cuáles son las ideas fuerzas para lograrlo? ¿Cuáles son? Y quiero decir, no quiero halagar a nadie, pero mirando estas caras, en este grupo humano, y no es el único grupo humano, pero en este grupo humano, por lo que nos conocemos por tantos años, hay un capital social acumulado para que junto con otros que no están sentados aquí hoy día, seamos capaces de generar esas ideas de futuro y ayudemos a implementarlas. Quiero decirlo muy de adentro, y yo sé que ustedes comparten esto. Este país nos importa mucho, Chile y su futuro. Esta institución CIEPLAN y ustedes y toda esta red de capacidad profesional y de experiencia en políticas públicas y de fuerte compromiso con la construcción de una buena democracia, que todos ustedes en distintos grados han estado trabajando, explorando, divulgando. Yo quiero decirles, este es un capital social que no se puede
derrochar ni desperdiciar. Este capital social tiene que estar disponible una vez más en una segunda transición que Chile tiene que vivir, casi tan importante como la transición a la democracia, que es esta transición a lo que he dicho antes. Un país que pasó el umbral, un país que se paró bien en sus pies sobre la base de la calidad de su gente, de sus recursos humanos, capacidad de innovar, de pensar ideas y capacidad de trabajar en conjunto. De repente nos dicen, pero ustedes, ¿hasta cuándo hablan de la política y los acuerdos? Ustedes son unos gallos medio conservadores hablando de la política y los acuerdos. Este país va a pasar el umbral cuando seamos capaces de trabajar de nuevo en conjunto esta nueva gran transición para una vida más humana, una economía de verdad estable, globalizada. Y yo creo que Chile es lejos el país más cerca en América Latina de lograrlo. Y si uno ve la situación hoy día, es muy fácil ponerse pesimista, prender la televisión en la noche, pero no puede ser. Con este capital acumulado tenemos que construir un muy buen futuro. Gracias. Alejandro, muchas gracias. Y están todos invitados ahora a un cóctel en el piso 3. Gracias.